Saludos amigos, soy martes 5 de enero del nuevo año 2021. Buenos días, don Orión, buenos días, don Mozart. Días. Buenos días, Pedro. Buenos días, Monza, a todos. Buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, después de un merecido descanso, ¿no es así? Estamos de nuevo de vuelta con los amigos de Diario de Cuatro. En el lapso en que estuvimos fuera del aire, se iniciaron 12 semifinales. Una de los eh, Toros del Este con las Águilas Cibaeñas y otra de los Gigantes del Cibao con las Estrellas Orientales. Son 2-7-4 que iniciaron estas cuatro novenas. Pero ocurre que a las Estrellas Orientales le ha ido muy mal y están abajo 3 juegos de los Gigantes, que si ganan mañana, como se reinicia la serie semifinal, simplemente dejan fuera del torneo a las Estrellas Orientales, en una situación en la que los partidos han sido bastante apretados, incluso se deciden después del octavo inning, pero los han perdido, no han tenido la manera de cerrar, por ejemplo, ventajas. En el caso de las Estrellas, en los últimos 2 partidos han llegado al octavo inning arriba, pero no han podido preservar la victoria. Y el caso de las Águilas Cibaeñas y los Toros del Este, las Águilas ayer apuntaron una victoria cuando ya los Toros tenían 2 victorias acumuladas, y entonces pusieron la serie bastante interesante en razón de que como se reinicia mañana, todavía las Águilas tienen oportunidades de repuntar. Por cierto que mañana ingresan a Jonathan Villar, que está listo para comenzar. Como siempre, los veteranos de Grandes Ligas han estado presentes y han sido en algunos momentos decisivos, como es el caso de Melky Cabrera con las Águilas, ha estado presente en los 3 partidos. Y como es el caso de Cano con las Estrellas Orientales, ha dado 3 honrones. Y de no haber sido por Siri, el vuela cerca de los Gigantes, simplemente las Estrellas si hubiesen llevado por lo menos 2 de los 3 partidos que ha jugado con los Gigantes, pero esa ha sido la situación. Bien, el año inicia con un agravamiento de la presencia del COVID-19 en todo el mundo. Hoy precisamente la Inglaterra ha dispuesto el cierre de todos los colegios, de todos los gimnasios, de todos los sitios donde hay agrupamiento de personas, y ha puesto severas medidas de movimiento, confinamiento casi absoluto. Asustados están en razón de que no solamente se ha incrementado el virus, sino que ha aparecido una cepa que le incrementa la velocidad al virus y lo extiende. Por cierto que la cepa ya se han registrado algunos casos en los Estados Unidos de esa cepa británica, y se localizan otras, porque el virus está mutando, adaptándose a la nueva situación. En lo que respecta a la República Dominicana, de lo que se habla es de que junto con el virus se ha incrementado, como en todas partes del mundo, ahora a nosotros nos vienen las famosas gripes, que son producto del cambio de clima. El frío hace que nos expongamos a las famosas influencias, que por cierto advierten los médicos, así decía Mena, el presidente de Aldeclip, y así también decía el director del hospital Robert Reed ayer. Se confunden con el virus, y es mejor que la gente acuda al médico, porque el médico le va a decir que es una gripe común de la que se presentan año por año para estas épocas. Y entonces le da un tratamiento específico, no necesariamente para combatir el COVID. O sea, pero de todas formas hay también un incremento del COVID. Ayer el presidente de la República
y la vicepresidenta de la República que encabeza el Consejo de Gobierno referido a la salud. Ayer el presidente anunció eso mismo, que primero que hagamos conciencia de que el COVID se está cercándonos y que tenemos por tanto nosotros que tomar medidas para impedir su extensión, que va a procurar un envío si quiere, adelantado de unas 200.000 vacunas para tratar de vacunar a todo el personal médico que asiste a la población. Y esto lo ratificó la señora vicepresidenta, quien dijo que las acciones incluso involucran iniciativas para negociar vacunas que se agreguen a la de AstraZeneca, porque el gobierno quiere estar seguro de que asistirá a la población con las vacunas protectoras que recomiendan los organismos internacionales y las propias experiencias acumuladas. Eso por un lado. Por el otro, el presidente de la República ayer anunció que continuará el programa Quédate en Casa hasta abril, con las mismas ayudas que hasta el momento se le está dando a los trabajadores y empleados que han quedado sin empleo y también a las familias menesterosas. Y que el programa Comer es Primero de solidaridad, la ventana esa que se llama Comer es Primero, se va a duplicar a partir de mayo hasta 1.650 pesos y se va a llevar de 800.000 a 1.000.000 de familias, y que a partir de ese momento, o sea, de mayo próximo, se llamará Supérate en vez de Comer es Primero. ¿Por qué? Porque el gobierno acompañará este programa de acciones específicas en varias provincias para educar a los recipientes del programa, muchos de ellos sin empleo o sin habilidades para poder emplearse, para precisamente enseñarles tareas, oficios que los pueda calificar para un empleo. Estas dos acciones implican un incremento de 27.000.000.000 de pesos en los planes de gastos del gobierno. Ya 17.000.000.000 están incluidos en el presupuesto y unos 10.000.000.000 serán procurados de una reingeniería presupuestaria. O sea, van a mover partidas que ya estaban asignadas a determinados departamentos o secretarías o ministerios y hacia este programa para sumar los 27.000.000.000 de pesos que se necesitan para todo el año, cubrir ambas acciones. Hoy, martes, se enfrentan... Pero hay un desmonte, Pedro, se inicia un desmonte de uno de los programas. El que se paga a 5.000, ya a partir de ahora será de 3.000 pesos. No va a ser de 5.000. En el Quédate en Casa, sí. Comienza un desmonte y en vez de 5.000, que es lo que está dispuesto hasta el momento, eso se va a disminuir a 3.000 pesos. Entonces eso de desmonte paulatino. Es una forma de un desmonte paulatino, correcto. Entonces, hoy precisamente en los Estados Unidos hay una situación muy tensa. Ayer, tanto el presidente Trump como el presidente electo Biden se trasladaron a Georgia, todo el estado, para cerrar una campaña interna que es muy importante, porque hoy se eligen 2 senadores en Georgia. Y dependiendo de quién los gane, en el caso de los republicanos se preservarán el control del Senado. Pero si los ganan los demócratas, pasan a controlar también el Senado de la República y le darían a Biden una amplitud de gobierno considerable. Pero mañana miércoles, oigan esto, se reúne en la capital, en el Capitolio, el Congreso de los Estados Unidos,
para ratificar la decisión que tomaron los electores que fueron escogidos en el proceso comicial y así ratificar la elección del señor Biden. Bueno, el Trump y la alta dirección del Partido Republicano han convocado a una manifestación pública, una concentración alrededor del Capitolio. Y Trump dijo, ahí va a haber sangre. Pero, le captaron una grabación también en la que él ordenaba que se busquen los votos que él obtuvo en uno de los estados que están en disputa, porque él ratifica que ganó. O sea, Trump insiste todavía en echar para atrás lo que fue la voluntad popular expresada en las elecciones nacionales norteamericanas de noviembre. La situación sigue tensa, y hay temores acerca de lo que acontecería el jueves en el Capitolio, en Washington. Hoy se reúne aquí el Consejo de la Magistratura, a don Orión, que nos explique bien esa cosa. Y ya como les dije, hoy es el escenario del combate electoral en los Estados Unidos, en Georgia. Y el cuadro general, en sentido general, a nivel mundial, estamos todavía copados por la pandemia. Así entra el año 2021 con graves amenazas todavía. Si bien hay la esperanza de que entran ya en operación las vacunas, pero tenemos que ver hasta dónde alcanzarán, ¿no es así? Y cuál es su efecto, porque lo cierto, lo verdadero es que estamos todavía bajo el influjo de esta grave situación que nos ocupó prácticamente todo el año pasado. Vamos a ver hasta cuándo se extenderán, y la esperanza es que las vacunas que se han desarrollado, que se han ya oficializado, o sea, que pueden ser usadas, puedan contener esta gravísima afectación del globo, de toda la población del globo terráqueo. Adelante, don Orión. Muy bien, saludos amigos, saludos jóvenes. Gracias por estar con nosotros en este primer programa del año 2021. Pedro, como tú has señalado, el año comienza un tanto por la puerta de lo dramático, porque el mundo entero está en medio de de nuevo con la pandemia. Ha recrudecido la pandemia en toda parte del mundo. Ahora se nota más en el Reino Unido, como tú lo has señalado, pero también está en todo el Mediterráneo, en todo el norte de Europa. Y extrañamente, en donde comenzó la pandemia, celebraron el Año Nuevo masivamente, en Wuhan, en China, donde no hay condiciones pandémicas graves. Y China, y ahí quisiera yo comenzar por el lado de la economía. Nosotros comenzamos con una situación que parece que el gobierno está apostando mejor a posteriormente enfrentar un daño colateral de los programas sociales. Yo pienso que es correcta esa posición, esa actitud del gobierno. Fíjate, Pedro, tuviste la expansión de los programas sociales, el incremento del salario a la policía. Eso, por más reingeniería que hagan del gasto, el año pasado la fiscalidad dejó de percibir más de 40.000 millones de pesos en términos absolutos. Y el incremento del gasto fue de 150, 140, 150 mil millones de pesos en términos absolutos. Quiere decir que eso te trae un déficit primario, un déficit de primer tajón, para decirle a la gente de alguna manera, en términos absolutos de más de 200 mil millones de pesos. Si lo comparamos con el 4% de la educación, estaremos hablando que la mitad de eso hay que agregárselo al déficit global, al déficit que se genere en términos de ingresos y egresos, al incremento del gasto, cómo va la pandemia ahora y cómo tú puedes darle de comer mínimamente o puedes permitir que accedan a la fuente de crédito a la persona física, como son los programas que tú acabas de señalar,
y a las personas jurídicas, la pequeña empresa, la mediana empresa, y que las grandes empresas puedan recuperar su capacidad de empleo, aún sea mínimamente. Y por sectores, se nos aleja un poco para, por lo menos para el primer trimestre de este año, el turismo. Porque en Estados Unidos ya llegó a 20 millones, Pedro, de contagiados y a 170,000 muertos. Sí, 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 sí. Eso Y ya está la otra cepa, y además la crisis política, la crisis institucional de Estados Unidos está llegando a un nivel de peligrosidad que esa grabación del presidente de Estados Unidos diciéndole a un gobernador y jefe de todo el espectro electoral de un estado como el de Georgia, búscame 11,000, que si yo cuánto, tantos votos. Eso es lo que necesitamos para revertir la situación ahí. Y si eso no pasa, hay problema contigo y problema con fulano. Presidente, en una hora, con 18 intentos de hablar con ese gobernador, y cuando lo logró, más 1 hora y 3 minutos, tratando de que él revirtiera de manera administrativa unos resultados ya certificados. Están hablando de un golpe de Estado, Pedro. Un golpe de Estado institucional, un golpe de Estado como lo quiere. Y ahora lo pretende provocar en el Congreso de la República, de tal manera de que el Senado, el Congreso, como se pueda, no va a ser ni por mayoría ni nada de eso, pero sí crearía una situación difícil, incluso convocando manifestaciones la ultraderecha. Los hoteles de Washington, Pedro, han sido los principales hoteles, han sido todas sus habitaciones guardadas para la dirección de la ultraderecha, de los organismos, de los mecanismos, de las instituciones de ultraderecha de los Estados Unidos, que van a estar en Washington en el día de mañana. Y estamos hablando de la gente que tiene la ley de armas, estamos hablando de cosas fanáticos, y quién sabe, imagino, lo que pueda pasar en los Estados Unidos. Entonces sí, es grave. Es grave la situación en Estados Unidos, y obviamente eso tiene que reflejarse en el porvenir inmediato de la República Dominicana en términos económicos. Yo le he dicho a ustedes, y desde el año pasado estoy en esa tesitura del discurso, diciendo que tenemos que analizar la economía de afuera hacia adentro. Y para que sepa, la economía mundial va a seguir en recesión por sobre un 5 o un 6% de crecimiento negativo, Pedro. La economía de Latinoamérica es la mayor, la que tiene la mayor golpeada de todo el mundo. Va a decrecer entre un 9 a un 10%. Crecimiento negativo entre un 9 a un 10%. Estamos hablando de las grandes economías de Latinoamérica, incluidos todos los países sudamericanos, Centroamérica, y nosotros, que aunque todavía no se ha dicho oficialmente, pero estamos caminando el 5% de crecimiento negativo. La economía de los Estados Unidos también va a decrecer, Pedro. Lo único que es la potencia del mundo y que nadie le puede llamar de déficit ni de nada, porque es Estados Unidos. Pero en sentido general, nosotros lo que veo del gobierno dominicano es que se va a manejar con el déficit y se va a manejar con el endeudamiento hasta donde sea posible por lo menos en el primer semestre del año. Sabe perfectamente que si abandona los programas sociales o lo lesiona a través de no inyectarle recursos, podría aquí producirse una erosión de la gobernanza, un desempleo craso, una caída del turismo, y nos estamos manejando con algunos productos, con algunos ingresos, especialmente de oro y de los commodities básicos de la República Dominicana. Yo creo, Pedro y Mozart, que este es el momento que le hablé a ustedes del periodo especial. La gente cree que uno quiere compaginarse más, que uno está hablando. Aquí hay un periodo especial, Pedro, por más que lo busquen. Este es el periodo histórico donde todos nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena en favor de que no se produzca un colapso mayor. Ya hay un colapso mayor en la economía. Y le expliqué a ustedes lo de las 3 realidades. La primera realidad, la objetiva, la que es imposible negarla. La segunda realidad es la que tú proyectas para mantener en alto la moral de la nación. Es decir, ante una primera realidad como la que estamos presentando, un rebrote pandémico, una caída de los ingresos y un incremento necesario del gasto, tú tienes que decirle a la gente, no, aquí vamos a tener, ya le aumentamos a la policía, vamos a estar bien, no se preocupen. Esa es la segunda realidad, que también eso es correcto manejarla
mercadearla, para decir de una manera así, decir, ante una realidad lo suficientemente trágica como para nosotros, que cada uno de nosotros se vaya abajo de la cama, el gobierno y el Estado están en obligación de levantar la moral de la nación, del sector empresarial, de los trabajadores, del sector académico, de todo el mundo. Esa es una. Y la tercera realidad es la percepción que pueda tener la gente. Entonces, de la combinación de la primera y la segunda, sale la tercera, que se convierte en lo que para los efectos es la real. Lo que la gente cree que va a pasar. Lo que los inversores creen si van a invertir. Dicen, ay, no, esto está mal. O si las pequeñas empresas van a cerrar porque cayó la moral del emprendedor. O si la mediana empresa decide bajar más su plantilla de obreros. O si las grandes empresas deciden reacomodarse con el trabajo a distancia y con qué sé yo qué cosa y otra cosa. Y las economías y el país termina donde el recipiente donde va a terminar todo es en la gobernanza y en drenar la institucionalidad del país, porque nada puede mantener la superestructura jurídico-política si la economía no lo sustenta, Pedro. Eso es bíblico. O sea, tú tienes para tú estar tranquilo en tu casa, que un pequeño impasse porque dejaste una llave abierta no se convierte en un tema de divorcio. Es que tu economía esté lo suficientemente sustentable. Lo demás, los pequeños problemas se vuelven grandes ante el agobio que pueda tener una colectividad. Entonces, yo quisiera decirle a ustedes, antes de darle paso a Moza, que a mí me parece que al menos el primer trimestre, y yo pienso que debe ser el primer semestre, debe ser un periodo especial en que los partidos políticos entiendan y formen parte de los temas de solución. Por ejemplo, el denuncismo mismo no tiene sentido, a menos que tú no le digas al gobierno, mire, nosotros creemos que el déficit que puede llevar casi al 10%, como nunca antes en los últimos medio siglo del país, y Pedro, corrígeme, el déficit fiscal se puede aminorar con esta y otra medida, y la que ustedes están tomando no es la mejor. Bueno, ya es una discusión hacia la solución, pero el tú denunciar los efectos de la crisis, tú estás participando del problema y no de la solución. Y quiero decirle a ustedes que aquí hay 3 partidos nada más en este momento con capacidad de incidir en las políticas públicas. El Partido de Gobierno, el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Fuerza del Pueblo, porque tienen representación suficiente en el Congreso. Digamos que lo tiene el Partido Reformista, pero al Partido Reformista le falta su nivel de influencia social que indudablemente ha perdido en los últimos años. Pero también incluyamos al Partido Reformista como el ala conservadora de la nación. Si esas fuerzas políticas no entienden que su debate debe ser alrededor de la solución y no del problema, el país la va a pasar, como diría un buen campesino, mucho peor. Y la mitad de los problemas van a ser muchos. Yo insistiré en la idea de que estamos en un periodo especial, no el periodo cubano, aquel periodo cuando se derrumbó la cerca esa de Berlín y la Unión Soviética, que fue un periodo donde para que apareciera un ñame en Cuba había que buscarlo muy lejos, en África prácticamente. Aquí no estamos en esas condiciones, pero sí estamos en un periodo especial, con un déficit muy galopante, Pedro, muy galopante el déficit fiscal, un incremento notorio del gasto que va a continuar en el primer trimestre, especialmente relacionado con la pandemia y con la transferencia de recursos hacia los sectores vulnerables y arrasados por los efectos de afectación en la economía. Y tercero, eso te va a llevar a una situación general de la economía con la caída del turismo. Y ojalá que las zonas francas sigan aportando ese tipo de empleo que no sería de calidad, pero sí de necesidad. Ojalá que me hayan entendido, yo espero que sí. Mozart. Bien, buenos días. Bueno, ante todo, feliz y agradecido de Dios por este retorno. Yo pienso que hemos tenido unas festividades bien incidentadas, las festividades de Navidad. Las razones todos conocemos. Las autoridades se vieron prácticamente compelidas a incrementar las medidas para
garantizar el distanciamiento, garantizar que los niveles de contagio no desbordaran hasta llevarnos a una situación de colapso del sistema sanitario en el país. Y entonces eso trajo como consecuencia que no tuviéramos unas navidades como la que merece cualquier pueblo del mundo, ¿verdad? Pero de todas maneras debemos, insisto, agradecer de que estamos de regreso, estamos de retorno. Y aunque estamos en medio de una situación de incremento de la pandemia por una segunda oleada, según han dicho los expertos a nivel internacional, no menos cierto es que mantenemos el espíritu de combate frente a ese mal que ha arrodillado al mundo, y estamos en una actitud permanente de procurar que las actividades productivas, que es lo que nos lleva a poder seguir viviendo actividades de desarrollo, hacer de este mundo un mundo mejor, pues va a meritar y amerita, ¿verdad?, del mayor esfuerzo y el sacrificio de todos. Ayer el presidente se refería y reconocía que la sociedad dominicana, el pueblo dominicano, las autoridades todas nos sentimos cansados. Hice un reconocimiento al cansancio, al agobio por una situación como esta. Y ciertamente, y qué bueno que el presidente así lo reconozca, pero el presidente no le está diciendo a la gente que estamos cansados, y como estamos cansados, bueno, ese cansancio vamos a desbordarnos y vamos a tratar, no, todo lo contrario, dice, le pide a la población, y yo en eso comulgo con él, que volvamos al nivel de sacrificio, que nos sigamos en un nivel de sacrificio en procura de preservar la salud de todos, que es lo primordial. Y entonces en ese sentido yo lo veo muy bien. Yo solo quiero hacer un señalamiento para que todos lo tomemos en cuenta. Todo esto que estamos padeciendo ahora es el fruto de un mal que nos llegó de pronto, y que en diferentes etapas no hemos sabido manejar, o no hemos manejado con toda la rigurosidad que conlleva la misma realidad del fenómeno de la pandemia. Desde el principio con el asunto de las elecciones, luego con el asunto de la necesidad de abrir las fronteras del país para procurarnos un proceso, el inicio de un proceso de reactivación de la economía dominicana. Entonces, en ese sentido, para el país es sumamente difícil afrontar lo que estamos afrontando ahora. Tener que abocarnos a niveles de mayor sacrificio, pedirle al pueblo eso, pues ya eso de por sí es terrible. Pero yo quiero insistir en lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer? O sea, estamos frente a un rebrote, ciertamente, de la pandemia, pero estamos en medio de un proceso de reactivación de la economía, porque eso es cierto también. Nosotros nos encaminamos, como dice el Banco Central y como dicen los organismos internacionales, a una retoma de la actividad en firme de las actividades económicas en el país, que podrían conducirnos y deberán conducirnos a niveles de crecimiento del producto hasta un 6%, dice el Banco Central de la República Dominicana. No obstante, todo eso va a depender de cómo lidiemos ahora con esta segunda ola, con este rebrote que se percibe en el país y que hoy ya registra un nuevo pico, un nuevo tope, un récord de contagio por más de 2,000 personas en un día en contagio. Es la segunda vez, este mayor. Una primera fue a propósito de las elecciones en julio, y ahora esta segunda después de las Navidades, que nos coloca por más de 2,000 contagiados en la República Dominicana. Algo realmente preocupante. Entonces, digo, siempre hemos visto en esto un gran dilema: controlar la pandemia y al mismo tiempo reactivar la economía. Eso no es tan fácil. Nosotros tuvimos ahora todos los hoteles del país, lo que reportan es que estaban
dentro del marco del protocolo, que de un 50% me parece, que eran llenos. Un gran activismo en los hoteles del país. Eso se percibió ahora. Y eso de alguna manera era exponer al país a una situación como la que estamos pasando. Y se hizo. Nosotros venimos insistiendo con el gobierno en que debe retomar el asunto de los horarios en las oficinas públicas. Y eso sigue el desorden, o sea, siguen muchísima gente que no tiene por qué estar, porque no es necesario estar ahí, puede hacer su trabajo desde la casa y siguen las oficinas públicas repletas de gente. ¿Por qué tenemos que seguir en eso? Hay que tomar medidas. Vamos a retomar el tema de la división de horario. Gente que no tiene que estar necesariamente en una oficina, ¿por qué de estar ahí? ¿Por qué no despachar desde la casa? Esas son medidas que yo pienso que son puntuales, que deben de desarrollarse para que no tengamos quejas como la de las iglesias, que cierran el horario de las iglesias, y yo lo vi bien, cerrar los templos, pero al mismo tiempo permitían entonces los establecimientos comerciales, incluyendo los hoteles. Entonces eso como que no guarda relación. Entonces generamos este tipo de consecuencias. Por eso yo, apelando a ese discurso del presidente, a esas palabras del presidente de ayer, en el sentido de reconocer el agobio de la población, de la sociedad, yo pienso que ameritamos de un nuevo sacrificio, ciertamente, como dice el presidente. Pero el sacrificio tiene que ser de todos, incluyendo del gran capital, que presiona para que aquí no se tomen medidas que tienen que tomarse. Establecimientos que no pueden estar abiertos. Turistas que no pueden llegar a la República Dominicana porque vienen de países que están fuñidos con el tema este. Y hay que cerrar la puerta del país. Entonces esto no es, por un lado, decimos que sí, está todo bien, vamos por aquí, vamos por allá, pero por el otro lado presionamos al gobierno para que no se tomen medidas porque afecta a determinados intereses económicos de la nación. Y lo hacen entonces tomando en cuenta, diciendo, bueno, es que la economía hay que dinamizarla, pero dinamizarla como, volviendo hacia atrás, como el efecto, como que lo que estamos percibiendo, el peligro que tenemos de lo que hemos logrado con mucho esfuerzo del gobierno y de las autoridades monetarias y financieras, con políticas que se han llevado a cabo que no han, expansivas, que nos han permitido sobrevivir económicamente y reactivar la economía, con el cuidado, con la cautela. Todo eso puede ponerse en peligro si no somos capaces de poner el cinturón, pero a todos, de ponernos el control, pero a todos, de pedirle el sacrificio, pero a todos, no a unos sí y a otros no. Entonces quiero insistir, el gobierno debe empezar desde dentro. Oficinas públicas que no ameriten de tener 10, 15 empleados juntos, que puedan dividirse, que se dividan. Empleados que pueden despachar, trabajar sin necesidad de estar presente en la oficina y pueden hacerlo de la casa. Procuremos eso. Vamos a hacerlo así. Pero mientras tengamos eso, vayan a las oficinas públicas para que ustedes vean lo que está aconteciendo. Porque hay, primero, la gente procurando que no perder el empleo, ¿verdad? Por un lado. Y por el otro, funcionarios queriendo ser más eficiente de la cuenta o pretenderlo, o manteniendo los empleados expuestos. No. Vamos a volver al tema como se hizo al principio el presidente Luis Abinader. Vamos a dividir los horarios. Los bancos lo han hecho muy bien. Fíjense cómo los bancos lo han hecho muy bien. Mucha gente está trabajando desde su casa y el sistema de la tecnología funcionando perfectamente bien. Y así podemos dinamizar. Y igual que los hoteles que puedan abrir y que estén en condiciones de abrir con todo el protocolo, bueno, que lo hagan. Los que no puedan, los que no estén en capacidad de adaptarse a las normas, a los protocolos, entonces, pues lamentablemente que no lo hagan. Lo voy a dejar ahí. Miren, señores, nosotros tenemos precisamente hoy
un invitado que nos puede ayudar a comprender todo este planteamiento que hemos hecho entre los tres acerca de la problemática que hoy enfrenta el país y todo el mundo, pero porque él es un productor pecuario importante, pero al mismo tiempo un político activo. Se trata de Ignacio Ditren. Así que vamos a pasar unos mensajes y regresamos Ignacio con Ditren Flores. Sí.